tal estáis todos? Buenos días y bienvenidos al Magazine de Amigos. Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria para el penúltimo viernes del mes de diciembre, viernes 23, 2022. Ya son las 8, son las 7 en las Islas Canarias, semana de la Navidad, semana que está terminando, por cierto. Semana que nos ha dejado mucha variedad, sobre todo con la previsión del tiempo. Nos ha dejado días de lluvias, pero también nos ha dejado días donde la niebla ha sido protagonista y lo está siendo en algunos puntos del país. Escucharemos a Mario Picazo en unos minutos con el parte meteorológico para este viernes, para el fin de semana, pero ya te adelantamos, temperaturas de primavera, entre comillas, en Navidad, sin frío y con más de 20 grados. Fin de semana de Nochebuena y Navidad marcado en España por el tiempo estable. Es una buena noticia, podríamos decirlo así. También en unos minutos estaremos dando un repaso a la actualidad nacional e internacional con los periódicos, portadas de los periódicos que ya están listas para presentarse en unos minutos. También en unos minutos la primera reflexión del programa. Contigo, como siempre, un servidor José Mederos, preparado y listo para acompañarte en este viernes. Acompáñanos tú también, quédate con nosotros y no desconectes. Te damos los buenos días desde este Magazine de Amigos y desde Radio Solidaria. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a barrer. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a barrer. ¡Ja, ja, ja! Hay que dejar esta casa limpiecita. Tú sabes a quién le tocará el mambo, yo no sé. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a valer. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a valer. Quítale el mambo a la pastora Yari. Quítaselo, quítaselo. ¿Cómo dice? Comieron, todos bebieron, acabaron el pastel. Y la dueña de la casa preguntaba: bueno, a lo mejor es la pastora Yari o la pastora Miurka. Dejamos la bendición y eso lo sabe usted. De repente dice el pastor: tenemos que recoger. Bueno, a las muchachas mapear y a los muchachos barrer. Dame la escoba, dámela. Se comieron el lechón, se bebieron el café, se limpiaron con la cortina, dejaron todo al revés. Óyeme, pero recoge el quesito, chico, el salchichón, el canto de pernil. Ay, Dios mío. Óyeme, pero Jimito, chico, pero no hagas reguero. Ah, Marcel viró el refresco, Eliasí se comió las papitas, y Arimar se bebió el refresco, y Elizabeth los dulces. Muchachos, ya terminamos. Recojan los instrumentos que ya nos vamos. No, Edwin, espérate. Antes de salir de esta casa, tenemos que dejar una bendición. Feliz Año Nuevo desde Radio Solidaria. Feliz Navidad. Acabas de escuchar a los chicos de Unción Tropical dando los buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Marcos Vidal está listo y está preparado para presentarnos ahora el tema musical Cara a Cara. Al término de este tema musical presentamos la primera reflexión del programa y hoy vamos a hablar de dos personajes bíblicos. Vamos a hablar de Nabal y vamos a hablar de Abigail. Te invitamos a que nos acompañes en el primer libro de Samuel, capítulo 25. También hará acto de presencia el rey David. Los oyentes, si queréis solicitar algún tema musical, como ha hecho Marta desde Ciudad Real, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros al 607-824-824. Esta es una de las primeras peticiones del programa. Cara a Cara. Este es un clásico de Marcos Vidal que suena así. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor,
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Comparte Radio Solidaria.
El capítulo 25 del primer libro de Samuel comienza con un versículo muy triste. Luego de servir toda su vida a Dios como levita, como juez, como profeta, llegó el día en que Samuel fue llamado a la presencia de Dios. Esto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Todo Israel lamentó la muerte de este gran hombre que había guiado al pueblo como líder espiritual. Como hemos mencionado en varios estudios bíblicos, Samuel representa la transición entre la época de los jueces a la monarquía. Samuel fue el último juez y él ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Es probable que si el pueblo no hubiera pedido rey, como las demás naciones, en este caso pedían un rey y ese rey fue Saúl, en este momento se habría hecho la transferencia de liderazgo del último juez, es decir, Samuel, al rey que Dios tenía en su corazón, David. Hay otra pregunta que queda en el aire. Si Samuel murió en este punto de la historia, ¿quién terminó de escribir el primer libro de Samuel y también el segundo libro? Según la tradición judía, los escritores son los profetas Gad y Natán, quienes eran contemporáneos de David. Luego de la muerte de Samuel, David regresó a refugiarse en el desierto. Esto lo puedes leer en este mismo versículo 1, pero en la parte B, 2. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. En el desierto de Parán, que se encuentra en el extremo sur de Israel, casi llegando al Mar Rojo, allí se vieron en necesidad de provisiones. Y en ese momento David se enteró que alguien, a quien había protegido indirectamente en el desierto, estaba celebrando una próspera esquila. Es decir, era una corte de lana de las ovejas. Por lo tanto, David decidió pedir que se le devolviera el favor ahora que ellos lo necesitaban. Versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David no estaba mendigando, sino que estaba cobrando un favor. Él había ayudado a los pastores de Nabal cuando lo necesitaron y había protegido a sus rebaños. Por lo tanto, ahora él pedía una compensación de la forma que se consideraría una compensación justa. Lamentablemente, Nabal no respondió bien. Esto lo puedes leer a partir del versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Tal vez Nabal tenía razón al decir que no conocía a David y a su gente, y que podría tratarse de gente aprovechada. Sin embargo, todo lo que tenía que hacer Nabal era llamar a sus criados y preguntarles si lo que decían esos jóvenes era cierto. Pero Nabal no lo hizo. No lo hizo porque en realidad no quería darles nada. Podríamos decir que Nabal era un egoísta.
¿Alguna vez nosotros hemos actuado como Nabal? ¿Cuántas personas han venido a nuestra vida, a nuestra casa, a pedirnos un favor y no les hemos ayudado? La Biblia describe a Nabal como hombre duro. En hebreo es kashé, que significa severo, cruel, áspero o necio. Dice también la palabra que Nabal era de malas obras. En hebreo significa Raab Malalín, es decir, de acciones malas o malvadas. Curiosamente, el nombre Nabal en hebreo literalmente significa majadero, necio. Y es probable que sus padres no le pusieron ese nombre, sino que es un apodo que él mismo se ganó. Por el contrario, la esposa es descrita como una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Esto lo puedes leer en el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. ¿Recuerdas a Caleb, verdad? Fue uno de los 12 espías. Junto a Josué fueron los que dieron ese informe positivo a Moisés de la tierra prometida. Definitivamente, era una pareja dispareja, podríamos decir, ¿no? Era una pareja rara. Como veremos más adelante, la sabiduría de Abigail salvará a su familia de una tragedia innecesaria. Todo por culpa, en este caso, del marido. Cuando los emisarios de David le informaron sobre la negativa de Nabal, él no reaccionó bien. Versículo 12 y 13. Continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Unos versículos más adelante, la Biblia explica por qué David decidió tomar las armas. Vamos a leerlo, versículo 21 y 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David había hecho bien a los trabajadores de Nabal, pero ahora el hombre ingrato no le había devuelto el favor, sino que trató a su gente con desprecio. Es decir, Nabal trató a esos enviados por David como si fueran enemigos, incluso al propio David. ¿Qué hace David? Decide vengarse. Pero antes de que David llegara a ejecutar su venganza, le informaron a Abigail de lo que había sucedido. También le dieron el reporte de cómo David había velado por ellos y resaltaron lo injusto de no haberles devuelto el favor. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Curioso, ¿verdad? Este criado está dando el reporte a Abigail. Si Nabal, como habíamos dicho antes, hubiera preguntado a sus criados si conocían a David y cómo les trataron, la cosa hubiera sido diferente. Pero como no preguntó Nabal a sus criados como David había dicho que dijeran los jóvenes, llegan las consecuencias. Los siervos también advirtieron a Abigail del peligro que corría ahora la familia. Nabal se había ganado un enemigo. Y no era un enemigo cualquiera, era el rey David. Pero tal vez Abigail podría hacer algo para prevenir una tragedia. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él
es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail era una mujer sabia. Abigail sabía lo que era correcto, sabía lo que tenía que hacer en ese caso. Y David estaba a punto de cometer ese acto de venganza. Abigail intercede. Y Abigail me recuerda mucho a la reina Esther, cómo intercede por el pueblo judío. Lo que no hizo su esposo, lo hizo Abigail. Tal vez así aplacaría la ira de David. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Dice la palabra que los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Fíjate cómo es la situación. Abigail decide ir por una parte secreta del monte, y justamente por la parte secreta del monte aparece David. Esto nos habla de la estrategia de David. David, y seguramente otros ejércitos, hubieran ido a atacar por el lado más común, por el lado más fácil. Pero David decide ir al encuentro de Nabal por la parte secreta del monte, que es la parte que usa también Abigail. Y ahí se produce ese encuentro. Aquí claramente vemos que el rey David era un rey que tenía las cosas claras. Era un rey que se sentaba y calculaba al milímetro el orden de batalla. Era una táctica. Atacar por la parte secreta del monte, por una parte que Nabal seguramente no habría visto. Luego que Nabal se negó a retribuir a David por la protección a su ganado, Abigail decidió salir al encuentro de David con el objetivo de desanimar su venganza. Ella se presentó con humildad, reconociendo la falta de su marido. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail no solo pidió perdón por el trato injusto de Nabal, sino que también apeló a la justicia de Dios, pues no es bueno tomar venganza en manos propias. Sabiamente, Abigail le señaló a David que no le convenía derramar sangre inocente, ya que tenía planeado matar no solo a Nabal, sino a toda la familia. Iban a morir todos. Y probablemente a sus siervos. Esto lo puedes leer a partir del versículo 26. Generalmente las personas toman venganza por una injusticia cometida en su contra. Sin embargo, la venganza es engañosa. Muchas veces pensamos nosotros que la venganza es hacer justicia. Y al final lo que hace la venganza es multiplicar el mal. Y en lugar de un mal, se acaba con 2 males o más. La palabra de Dios nos advierte en contra de tomar venganza en manos propias. Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. El cobro de la justicia y la venganza deben dejarse en manos de Dios y de las autoridades.
Romanos capítulo 13, verso 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El capítulo anterior, Romanos capítulo 12, verso 19, dice lo siguiente: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo está citando el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Muchas veces nos vemos, o mejor dicho, muchas veces tú y yo no vemos la justicia divina porque el hombre ha tomado la venganza en sus propias manos y en lugar de empatar el mal, más bien lo que se hace es multiplicarlo. Y no solo eso, cada uno cargará las consecuencias de sus propias acciones. Si el hombre toma venganza propia, ya no vendrá la justicia divina. David reconoció que Abigail le había ayudado grandemente al evitar cometer un grave error. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Hay muchos hermanos que son como Abigail. Dan el consejo oportuno, sabio. Hacen recapacitar a la persona que va a tomar una decisión que puede ser mala, que puede traer consecuencias negativas. ¿Conoces a alguna persona así? ¿Te ha pasado alguna vez que has querido tomar una decisión que quizás no era la correcta, ni consultada a Dios, y de repente un hermano o una hermana se te ha acercado y te ha dicho: haz las cosas de esta manera? No lo hagas todavía, espera un poco, ten paciencia. ¿Conoces personas así? David también recibió con mucha gratitud las provisiones que Abigail le había llevado, porque las necesitaban. Versículo 35. Recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Con estas palabras David dejó la justicia en las manos de Dios. Y no pasó mucho tiempo sin que la venganza de Dios se hiciera evidente, la cual siempre es mejor que cualquier justicia humana. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre. Es decir, tenía unas copas de más, se había emborrachado, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Aún antes que Dios trajera justicia sobre el inicuo de Nabal, aún le dio unos días de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Así es como yo entiendo estos pasajes. Que mencione la palabra de Dios, que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y dice que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Yo leyendo y 10 días después entiendo que es el plazo que Dios dio a Nabal para que se arrepintiera. Era un tiempo para que Nabal reconociera su error, se acercara a David y se disculpara, pero no lo hizo. Y yo te digo una cosa: si Nabal hubiera actuado de otra manera, si Nabal
en ese tiempo, en esos 10 días, hubiera entrado en razón, hubiera dicho, pues me he equivocado. Si Nabal en ese tiempo se hubiera acercado a David, yo te soy sincero, Dios le hubiera perdonado la vida. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que Dios hubiera llevado a cabo ese trato final a Nabal? ¿O crees que Dios hubiera tenido misericordia? Déjalo en comentarios, porque este comentario es importante. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Nabal? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿El orgullo te hubiera comido por dentro? Y hubieras dicho, no, yo no voy a arrepentirme, yo no voy a pedir perdón a nadie. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Crees que Dios hubiera perdonado a Nabal? Aún antes que Dios trajera justicia sobre Nabal, Dios le dio días de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Y así está haciendo con la humanidad. Desea que todos se salven. Por eso la gracia se está extendiendo, para que muchos puedan conocer a Jesús. Pero hay muchos que son como Nabal, que tienen un corazón de piedra. Y Dios está alargando esa gracia para que muchos puedan conocerle. Pero muchos no dan su brazo a torcer. Muchos no se están arrepintiendo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Habiendo quedado viuda Abigail, David decidió tomarla como esposa. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Lo que me llama la atención de todo es la provisión de Dios. David estaba en el desierto escondiéndose, huyendo, y es en el desierto donde Dios le provee. Dios provee a David, Dios provee a sus soldados, Dios nos provee cada día. A lo mejor estás pasando por un desierto, pero en ese desierto también puedes ver la provisión de Dios. Y vaya provisión que Dios envía a David. No solo alimento, no solo una cobertura natural, sino que además el Señor le regaló una esposa a David, una mujer. La palabra de Dios señala que Mical, su primera esposa, ya había sido dada a otro hombre. ¿Recuerdas a Mical, la hija de Saúl? La que se avergonzaba de David cuando de David danzaba delante de la presencia de Dios. Pues mira, Mical ya estaba con otro hombre. Y esto lo puedes leer en este primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 44. Pero no era la monogamia lo que preocupaba a David, ya que poco tiempo después tomó a otra mujer como esposa. Dice la palabra en el versículo 43, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. La poligamia era muy común en ese tiempo. Sin embargo, esto no debe ser tomado como excusa porque va en contra del orden de Dios, especialmente a los reyes. La Biblia les advierte que no tengan múltiples mujeres como solían hacerlo las naciones paganas. Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Eso dice la palabra de Dios. Y podríamos seguir hablando, porque más adelante, si sigues leyendo
los diferentes capítulos te das cuenta que las muchas mujeres y los muchos hijos que tuvo David les trajo problemas. Al casarse con muchas mujeres y al tener varios hijos, fíjate cómo acabó la descendencia de David. La mayoría de sus hijos enfrentados entre sí, uno de ellos acostándose con su hermana, violándola, uno de ellos asesinando a este hermano que había hecho eso, otro de los hermanos poniendo en contra al todo el pueblo para ser rey, por otra parte otro hermano, Adonías, otro hijo de David, maquinando a escondidas del padre ser rey también, y cuando David se entera, como ya sabes en la historia, nombra como rey a Salomón. Pero estas son las consecuencias de casarse con varias mujeres. Los hijos enfrentados todos entre sí. El caso más claro de esto es Salomón. Salomón tuvo muchísimas mujeres. Y suegras. No recuerdo cuántas mujeres tuvo. No sé si eran más de 700 mujeres y concubinas. ¿Tú te imaginas? 700 suegras, madre mía. La Biblia señala que ellas desviaron su corazón y lo apartaron de Dios. Y con esto no digo que tengo algo en contra de las suegras, no, por supuesto que no. Pero ya sabes que aquí en España y en otros países del mundo, pues siempre está esos chistes, ¿no? Contra la suegra o contra el suegro, ¿no? Y yo me imagino la situación, tantas mujeres, pues imagínate todas las suegras ahí en la corte real, en el palacio. Estas son las consecuencias de no obedecer a lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y no digo que el corazón de David se desvió por tener muchas mujeres, pero sí se desvió el corazón de sus hijos. Sí que se desvió el corazón de Salomón. Mujer que veía, mujer con la que se casaba, al igual que Sansón. Y encima mujeres que desviaron el corazón de Salomón porque eran mujeres de otros reinados que tenían sus propios dioses. Y eso hizo que Salomón se inclinara a esos dioses. La Biblia señala que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón y lo apartaron de Dios. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Esta es la reflexión que hacemos sobre Nabal, sobre Abigail y sobre David. Encontramos varias lecciones que hemos ido poco a poco detallando en estos minutos. Pero yo me quedo con la actitud de Abigail. Yo creo que el título de esta reflexión tiene que ser Abigail, ¿no? Y cómo no consulta a su esposo, sabe que su esposo está haciendo las cosas mal y ella intercede. Intercede por su hogar, por su familia. Y se pone delante de la presencia de David. Y esta mujer, Abigail, exhorta a David y le dice, mira, no, la venganza no te pertenece a ti. La venganza le pertenece a Dios. Y David obedece. Y David obedece a Abigail. Y el Señor mueve los hilos, mueve la situación. ¿Qué lección o qué lecciones más importantes nos da Abigail en esta mañana? El tema viene ahora. ¿Qué haremos nosotros cuando una persona, puede ser un hombre, una mujer, nos venga a exhortar de esta manera? No como esta situación, pero de otra manera. Y nos diga, oye, estás actuando mal. Oye, lo que vas a hacer no es lo apropiado. ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías ese consejo? ¿O tu orgullo haría que tomaras la decisión? ¿Tu corazón se volvería piedra, como se volvió el corazón de Nabal? ¿Aceptarías el consejo? Qué bueno rodearnos de hermanos y hermanas que nos exhorten, que nos animen, que nos corrijan, porque lo que estamos haciendo está mal. Hermano, te estás equivocando. Hermano, esta no es
la actitud que tienes que tener. Hermano, lo que vas a hacer no lo veo. No va a traer buenas consecuencias. Rodéate de esas personas que te van a aconsejar bien y que quieren lo bueno para ti. Hay muchas Abigailes entre nosotros que actúan así. Hoy Abigail nos da una lección que tú y yo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si quieres dejarnos tus comentarios al respecto, si en algo no me he explicado bien, recordar que llevo unos días bastante resfriado y cuesta hablar. Si en algo no me he explicado, me he confundido, me he trabado al hablar, pido disculpas. Deja tu comentario, comparte esta reflexión con tus familiares, en tus grupos de WhatsApp. Y tenemos grupo de amigos en Telegram. Si te quieres unir al grupo, con total libertad lo puedes hacer. En la descripción del vídeo, a través del canal de YouTube, dejamos siempre los enlaces. Únete a este grupo de amigos. Sé parte de la familia. Hoy hablando sobre esta mujer, Abigail. Una mujer que intercede por su familia. Una mujer que intercede por su pueblo. Una mujer que confronta al rey David y le dice las cosas claras. Aprendamos de ella. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Radio Solidaria, tu radio amiga. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile, another smile. Just one more smile. You know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I beg you please help me. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before.
thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Noticias en Radio Solidaria. Buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias de última hora que presentan los periódicos nacionales. En unos minutos con nosotros Mario Picazo con la previsión del tiempo para este viernes y también para el fin de semana. Empezamos el repaso a la actualidad con los titulares del periódico El Mundo. RC aplaude la entrega del Partido Socialista. Los pilares del 78 se tambalean. Los independentistas consiguen borrar los delitos del 1 de octubre del Código Penal y proclaman en las Cortes que han logrado disminuir la capacidad del Estado. Marisa Cruz nos presenta la noticia. Está disponible en la página web del periódico El Mundo. En mi primer año, Ángel Abaga Elevillo y su compañero Alonso Dávalos Durán cantaron llenos de emoción El Gordo y se susurraron un te quiero. Primera imagen de estos dos jóvenes. Segunda imagen en miniatura para el gobierno que aprueba la ley trans con la única abstención de Carmen Calvo. Ucrania da la espalda a la Navidad rusa. Titular internacional. El patriarca de Kiev pide usar la fecha del 25 de diciembre en lugar del calendario ortodoxo. Estos son algunos titulares que ofrece el periódico El Mundo. Hay más información en su página web elmundo.es. Pasamos al periódico El País. El bloque de investidura saca unido las leyes más polémicas. El Senado aprueba derogar la sedición y reduce la pena de la malversación sin lucro. La ley trans sale adelante sin las enmiendas del Partido Socialista, pero con su voto. La norma de bienestar animal deja finalmente fuera los perros de caza. La imagen del periódico para los trabajadores y dueños de una administración de lotería en la calle Arenal de Madrid. El Gordo de Navidad reparte 180 millones en un pueblo de Lugo. En el ámbito internacional, Bakhmut resiste a la batalla más sangrienta de Ucrania. Vemos la imagen en miniatura de ciudadanos en Bakhmut en el día de ayer. Por último, la derecha del Consejo General del Poder Judicial se conjura para imponer sus dos nombres en el Constitucional. Estos son los titulares que ofrece el periódico El País. Si quieres más información, elpaís.com. Pasamos ahora al periódico La Razón. El Gordo de Navidad más repartido. El 05490 ha viajado por toda España, menos una vez más a Melilla, donde nunca ha tocado. Vemos el primer premio, el segundo premio y el tercer premio. Imagen que ofrece el periódico La Razón. También hay una imagen del periódico La Razón de Montero que aplaude la aprobación de la ley junto con los miembros de los grupos trans. El Gordo de corruptos y separatistas. Este es el editorial que ofrece el periódico La Razón. El Supremo adecuará las condenas a los separatistas y luz verde en el Congreso a la ley trans con fisuras en el Partido Socialista. En el ámbito internacional, el Kremlin acusa a Estados Unidos de una guerra indirecta y Kiev tiene un ataque inminente. Kylie seguirá en prisión tras declarar ante el juez por el escándalo del Qatargate. Y por último, la subida de tipos de interés provoca que se frenen las hipotecas y desinfla las fijas.
Los préstamos retroceden un 7% en octubre respecto a septiembre. Estos son los titulares del periódico La Razón. Para más información, larazón.es. Pasamos al periódico ABC. La rebaja de la malversación vaticina una oleada de revisiones como en el sí es sí. Los juristas alertan de que lo más de 100 condenados pueden beneficiarse de la reducción de penas aprobadas. Los independentistas logran que se elimine el delito de sedición por el que se condenó a los golpistas del 1 de octubre. Aluvión de leyes woke antes de las vacaciones navideñas. El Partido Socialista aprueba con la abstención de Carmen Calvo la autodeterminación de género y apoya que las menores de 16 puedan abortar sin consentimiento paterno y evita que la ley de bienestar animal incluya a los perros de caza. Lo triste de esto es que hay cristianos, hay personas que en teoría son evangélicos y votan a partidos como el Socialista y también a Unidas Podemos. Dos partidos claramente que han demostrado que van en contra de los principios de Dios. Dos partidos que están a favor totalmente de la muerte, van en contra de la familia. Si es tu caso, medita bien, ora mucho al Señor, porque en las próximas votaciones está en juego mucho. Yo no quiero en mi país un partido o que me gobierne una persona que está en contra de la vida, que está a favor del aborto, que está a favor de la ideología de género, ley trans, que esté a favor de la eutanasia. Esto es el principio, ¿eh? A orar mucho, porque lo que viene a España va a ser duro. Si quieres más información de estos titulares, abc.es. El último periódico La Vanguardia. Luz verde definitiva al fin de la sedición y a la reforma de la malversación. Feijóo denuncia un plan para una consulta catalana mientras Sánchez cree que un partido popular agresivo le favorece. Italia prohíbe el uso de los móviles en las escuelas e institutos y la gripe descompensa a los mayores y satura las urgencias. Estos son algunos titulares que ofrece el periódico La Vanguardia. Si queréis más información de estos titulares, lavanguardia.com. Terminamos este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. A través de los servicios informativos del tiempo.es nos informa en este viernes Mario Picazo. Nos acercamos al fin de semana de Navidad y lo hacemos con tiempo bastante estable, un robusto anticiclón situado al sur de la península ibérica, pero si os fijáis, en la zona del Atlántico Norte seguimos viendo grandes borrascas que durante estos próximos días van a generar precipitaciones importantes, no solo en otros países de Europa, también en algunas zonas del noroeste peninsular donde el viento va a ser un factor a tener en cuenta. Y ya para el domingo, día de Navidad, podríamos tener una borrasca formándose al suroeste de la península ibérica que también afectaría puntualmente a zonas de Canarias. Pero en cualquier caso, para estas próximas jornadas, los acumulados de precipitación muy importantes en Galicia. Otra vez sí, Galicia, la comunidad que más agua está recogiendo. Fijaros como algunas zonas de las Rías Bajas pueden recoger cantidades superiores fácilmente a los 100 milímetros y luego otras zonas del noroeste menos probable hacia el sur, el este, las precipitaciones, pero también las veremos en zonas de Canarias. Y luego el viento, aunque las borrascas están lejos, se va a notar, y sobre todo ¿dónde? Pues por zonas del noroeste peninsular, Galicia, Cordillera Cantábrica, zona del Alto Ebro, los Pirineos, incluso algunos puntos del sistema central y del Ibérico, entre jueves y domingo rachas intensas en algunas zonas. Y luego, bueno, pues habréis notado que no parece casi invierno en algunas zonas de España, seguimos con valores primaverales, con esas masas de aire más suaves. El domingo sí que podría llegar a algo de aire frío a la zona de Galicia, pero en cualquier caso os voy a mostrar las temperaturas y bueno, pues son increíbles. El día de Nochebuena, temperaturas que incluso rozan los 20 grados en el norte, cerca de los 25 a orillas del sureste peninsular, la zona del Mediterráneo, por supuesto por encima de esa marca o cerca en Canarias. Y luego para la jornada del domingo, bueno, pues podríamos repetir temperaturas, serán muy suaves en general, valores que incluso por la mañana no son tan bajos, no hay heladas prácticamente y estamos en diciembre, o sea que unas temperaturas envidiables para este fin de semana de Nochebuena y de Navidad. Disfrutarlo y nos vemos por aquí. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Radio Solidaria, la radio que edifica. 2 minutos, pasan de las 9, las 8 en Canarias. Recibimos a Estíbaliz Andiro con este espacio La Palabra para Hoy. Espacio que en la plataforma de iVoox y Spotify puedes encontrar. La palabra para hoy. Vive por lo que importa. Debo dejar todo lo que he ganado. Eclesiastés 2, 18 y 19. Si trabajas más duro puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más tiempo. Para acuñar una canción popular, el tiempo puede ser dinero, pero tu dinero no comprará tiempo. Hay una historia sobre un hombre que trabajaba el último turno en una fábrica, que caminaba a casa en la madrugada. Una noche tomó un atajo por el cementerio. Al no darse cuenta de la nueva tumba que acababan de cavar en el centro de su camino, cayó en ella. Después de varios intentos infructuosos de salir, decidió relajarse hasta la mañana hasta que alguien se acercara para ayudarlo. Mientras estaba sentado en la esquina de la tumba medio dormido, un compañero de viaje que se había excedido en el bar se tropezó a su lado. Desesperado por salir, el borracho comenzó a gritar y a arañar frenéticamente los costados. En ese momento nuestro héroe se acercó, lo tocó suavemente en la pierna y le dijo: «No sirve de nada, amigo, lo he intentado. Nunca saldrás de aquí». Una visita periódica al cementerio local podría ayudarte a reevaluar y priorizar tu vida. Por ejemplo, podría animarte a detenerte y preguntarte para qué estás viviendo realmente. Salomón tuvo un momento como este. Porque aunque hago mi trabajo con sabiduría, conocimiento y habilidad, debo dejar todo lo que gano a las personas que no han trabajado para ello. Parafraseando a Salomón. No te limites a ganarte la vida. Sal de tu rutina y marca la diferencia. No te limites a dejar una herencia. Deja un legado que enriquecerá la vida de quienes te siguen. Deuteronomio 10, 12, Marcos 12, de 1 a 27. Esta ha sido la palabra para este día. Que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Gracias, Jesús, porque por tu sacrificio hemos sido transformados. Aleluya. Yeah. De las tinieblas a su luz admirable. Transformados por el fuego de tu amor, por el brillo de tu rostro, por la pasión de tu corazón. Jesús, somos transformados al mirarte. Danos tus palabras, llenanos más de ti. Sí, Dios, transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor. No podemos vivir un segundo sin ti. Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llenanos más de ti. Somos transformados
disco Transformados encontramos estas dos canciones, Transformados y Nunca Pasará. Marco Barrientos nos acompaña una vez más en Radio Solidaria. 9:11, hora menos en Canarias. En unos minutos con nosotros Andy Wickman con el espacio Las Razones de la Fe. Tiempo de dar, tiempo para compartir, tiempo para amar. Radio Solidaria te desea una feliz Navidad. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under, I thought it was over, and answered a prayer, the voice of a savior. Rise up, rise up, rise up, rise up. All at once I came alive, this beating heart, these open eyes, the grave let go, the darkness should have known. You're still rolling stone, you're still rolling stone. Now that you saved me, I think 'cause you gave me a song of revival, I put it on vinyl. Rise up, rise up, rise up, rise up. I once was blinded, but now I see it. I heard about the power, and now I believe it. Oh, rise up, rise up, rise up, rise up. All at once I came alive, this beating heart, these open eyes, the grave let go, the darkness should have known. You're still rolling stone, you're still rolling stone. I thought that I was too far gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one who dug this grave, but you called my name, you called my name. I thought that I was too far gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one who dug this grave, but you called my name, you called my name. All at once I came alive, this beating heart, these open eyes, the grave let go, the darkness should have known. You're still rolling stone, oh, you're still rolling stone, oh, you're still rolling stone, oh, you're still rolling stone, you're still rolling, rolling, you're still rolling, you're still rolling Lauren Daigle acompañándonos. Buenos minutos musicales los que ofrece Amigos. Espacio patrocinado por Librería Los Olivos. Andy Wickman ya está aquí con nosotros y nos va a presentar el espacio Las Razones de la Fe. ¿Cómo puedo creer en Dios? Que Dios no se hace evidente. Si sufren los ¿Es inocentes. la fe una muleta ¿De intelectual? verdad existió ¿La Jesucristo? resurrección no es un mito? No todas las religiones igual. Está la iglesia llena de hipócritas. Enunciarnos de la Biblia. ¿Existe Dios? Las razones de la fe.
un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿La ciencia no niega los milagros? Leemos en la Biblia sobre animales que hablan, mares que se abren de par en par, ciegos que recobran la vista, agua que se convierte en vino y, por si no fuera suficiente, personas que resucitan. Y me dirás, ¿en qué se diferencia la Biblia del Señor de los Anillos? ¿Quién puede creerse nada de eso? Realmente hay cosas en la Biblia que hasta el más creyente tiene que reconocer que son difíciles de creer. Pero, ¿por qué nos cuesta? A la mayoría de los que vivimos en Occidente nos cuesta creer en los milagros porque nuestra cosmovisión es profundamente naturalista. Es decir, creemos que todo lo que existe tiene una explicación material. Sin embargo, en el momento que reconocemos la posibilidad de un universo abierto a explicaciones espirituales, a una realidad sobrenatural, como por ejemplo que Dios exista, se abre todo un mundo de posibilidades. En particular, que Dios intervenga de formas excepcionales, lo que llamamos milagros. Mira, la fe cristiana defiende, igual que la ciencia, la racionalidad de un universo estable regido por unas leyes físicas estables. Es Dios el que ha diseñado esas leyes. Él es el arquitecto. Todos los premios Nobel en ciencia deberían ser para él. Pero fíjate en algo. La única manera en que podríamos detectar la mano de Dios introduciéndose en el sistema es si el sistema es un universo de leyes físicas constantes. Lo extraordinario solo existe cuando conoces lo ordinario. Imagínate que estás jugando al parchís, te vas al baño y cuando vuelves, uno de los contrincantes tiene 6 fichas cuando debería tener 4. La única conclusión posible es que alguien ha metido la mano en el juego. Y lo sabes precisamente porque hay unas reglas del parchís. De la misma forma, los milagros los podemos detectar gracias a que las leyes físicas no cambian. Un mundo donde las leyes cambian a diario sería un mundo aleatorio donde nada es extraordinario. Si la gravedad cambia cada día y de repente la gente puede volar o andar sobre el agua, no diríamos que se han roto las leyes físicas, diríamos, curioso, hoy las leyes son distintas. No habría nada de extraño en que alguien sanara a un ciego o resucitara a un niño que lleva clínicamente muerto varios días. Sin embargo, vivimos en un mundo estable y gracias a eso podemos detectar la mano de Dios. Dios no es prisionero de las leyes físicas que ha creado y si quiere puede causar un nuevo evento, como por ejemplo sanar a un ciego o sanar tu corazón. Es lo que se llama en ciencia una singularidad. Mira, si descartas la posibilidad de un milagro a priori, en realidad es porque has decidido que Dios no existe. Sin embargo, cuando te abres a la posibilidad de que exista un Dios, de que la realidad vaya más allá de lo material, entonces los milagros no deberían plantearte ningún problema. Ahora, déjame decirte una última cosa. Los cristianos no somos los únicos que creemos en los milagros. Aunque seas la persona más atea del mundo, tú también crees en los milagros. ¿Te has parado a pensar en el milagro que es que tú y yo estemos hoy aquí pensando sobre milagros? ¿Sabías que la probabilidad de que exista un planeta azul que pueda albergar vida compleja en un universo como el nuestro es alrededor de 10 a la menos 123? Eso equivale a creer que tienes un disparo y que le vas a dar a una moneda de un extremo al otro en el universo. Es decir, disparas una bala que viaja durante 20.000 millones de años luz y dé en el blanco. ¡Cling! Eso es 1000 veces más raro que creer que te puede tocar la lotería, el gordo, el niño y la quiniela todos los días de tu vida durante 80 años. Este mundo es un milagro. La cuestión es, ¿qué milagro es más probable? ¿Que exista un Dios o que estemos aquí por una casualidad infinita? A mí me resulta mucho más razonable creer que el mundo existe no por casualidad, sino por causalidad. Y toda causa tiene un propósito. Y el propósito de los milagros, desde sanar a un niño o que Dios se haga hombre, no es para que todos aplaudamos, sino que es Dios llamando nuestra atención porque nos ama y nos quiere de vuelta a casa. Ese es el mayor milagro. ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info@fundacionrz.es. También puedes visitarnos en fundacionrz.es. Todos los viernes, a esta hora de la mañana, Las Razones de la Fe con Andy Wickman. Si quieres recibir a través de WhatsApp o a través de Telegram este espacio, ponte en contacto con nosotros. 607
824 824. Se cambia de año, se cambia de sueños, se cambia de objetivos, se cambia de aspecto, pero jamás, jamás se cambia de amigos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Tiempo de amar, tiempo de... Antes de dar paso a nuestro compañero Cristóbal Linero con el espacio Estudios Vida, llega un bloque de 2 temas musicales cortitos, entre los 2-3 minutos, y después una desconexión local. Una desconexión de publicidad que nos viene bien para llegar a las 9:30, las 8:30, por ejemplo, en nuestra vecina Portugal. Como siempre decimos desde Amigos, buen día a todos esos portugueses que nos estáis escuchando. Aire, eres el aire que respiro, cada día por ti vivo, moriría si no estás. Llenas desde adentro por completo, con amor cada momento, y te siento al caminar, tú eres aire. Aire, eres aire que me alienta y sin duda me sustenta cuando puedo desmayar. Yo siento cómo corres por mi alma para darme dulce calma cuando fuera hay tempestad. Jesús, tú eres realidad. Oh, tú eres aire y sin ti no respiro. Muero si no estoy contigo. Un segundo nada más. Ya no importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Aire que antes no conocía, que cayó del cielo un día para mí permanecer. Vino y como el viento aquí en mis velas me sacó de las tinieblas hacia un nuevo amanecer. Jesús, tú eres realidad. Nada más. Ya importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Tengo la certeza de que ahora sigo vivo, siento tu presencia en mi ser. Anuncia fuerte en sus latidos que te has vuelto tú mi respirar. Tú eres aire. Tú eres aire y sin ti yo no respiro. Muero si no estoy contigo. Un segundo nada más. Ya nada importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Sometimes it's hard to keep believing in what you can't see, that everything happens for a reason, even the worst life brings
If you're reaching for an answer, and you don't know what to pray, just open up the pages, let His word be your strength, and hold on to the promises, hold on to the promises. Jesus is alive, so hold tight, hold on to the promises. All things work for the good of those who love God. He holds back nothing that will heal you, not even His own Son. His love is everlasting, His faithfulness unending. Oh, if God is for us, who can be against us? So if you feel weak, just hold on to the promises, hold on to the promises. Jesus is alive, so hold tight, hold on to the promises, hold on to the promises, hold on to the promises. Jesus is alive, so hold tight, hold on to the promises. Neither life nor death could separate us from the eternal love of our God who saves us. Neither life nor death could separate us from the eternal love of our God who saves us. Just hold on to the promises, hold on to the promises. Jesus is alive, so hold tight, hold on to the promises, hold on to the promises, hold on to the promises. Jesus is alive, so hold tight, hold on to the promises. Neither life nor death could separate us from the eternal love of our God who saves us. Remar y las iglesias Cuerpo de Cristo comienzan la campaña Regalando Sonrisas. Recogeremos en las oficinas de Remar o Iglesias Cuerpo de Cristo juguetes nuevos o usados, completos y en buen estado, para después repartirlos entre los niños de familias que están en una situación vulnerable. Puedes colaborar durante todo el mes de diciembre. Durante la época navideña, voluntarios de Remar organizarán fiestas infantiles para pasar una tarde de alegría con los niños y repartir los juguetes. Gracias a la solidaridad de todos, el año pasado alrededor de 10.000 niños fueron beneficiados en toda España. Si tienes juguetes, mochilas, material escolar, ropa que quieras donar para esta campaña, ponte en contacto con las oficinas de Remar de tu ciudad o escríbenos un WhatsApp al teléfono 680 55 81 76. Colabora. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. remar.org 902 444 117. ¿Tienes entre 13 y 16 años? Únete a nosotros y ven al Retiro David, del 5 al 8 de enero, en el Hotel Montes de Toledo por tan solo 70 euros. Ven y ponte en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Reserva tu plaza llamando al 671-649-244 o entra a retiroscristianos.com. Retiro David.
Llévanos siempre en tu bolsillo. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Retiro David presenta Resistencia. Te esperamos. Manos que roban, manos que hieren, manos que matan, manos que dan, manos que protegen, manos de amor. Tus manos tienen vida. Cuando abres tus manos, abres tu corazón. Cuando extiendes tus manos, les amas. Apadrina un niño. Proyecto de apadrinamiento PAN. 18 € al mes es realmente poco. Llámanos al 606-958-000. Conduces tu moto cruzando la ciudad, vistes de negro y llevas tu chupa preferida. Eres el rey de la calle. Te sientes misterioso, salvaje. Y la verdad es que lo eres. Si vas en moto con ropa oscura, no eres más interesante, eres más peligroso. Por eso lleva siempre ropa visible y elementos reflectantes, porque las motos son más ágiles, pero también más frágiles. A tu lado, vamos todos. En esta Natividad, que vuestro corazón sea el lugar donde dejéis nacer al Salvador. Feliz Natividad y próspero Año Nuevo te desean Una Luz en la Oscuridad y Radio Solidaria. Y después de esta pausa publicitaria, continuamos con el Magazine de Amigos. Llegamos al espacio Estudios Vida. Un espacio que los viernes a esta hora de la mañana presenta Cristóbal Linero. Recordaros que de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche, también podéis escuchar el programa completo Estudios Vida en directo en la programación de Radio Solidaria. 10 de la noche, hora menos en las Islas Canarias. Damos paso ya a nuestro invitado, Cristóbal. ¿Qué tal estás? Buenos días, bienvenido. Hola, José. Un saludo para todos los radioyentes. La verdad que muy bien, José. Gracias al Señor. Ahí vamos. Qué bueno, Cristóbal, gracias por estar con nosotros una vez más. Felices fiestas. En los próximos días, feliz Navidad, ya que va a caer domingo, pero deseamos que tú y tu familia estéis muy bien. Y gracias, como siempre, por acompañarnos cada viernes con este espacio que a muchos nos edifica. Pues sí, José, la verdad que gracias al Señor, pues estamos bien, la familia está bien y lo importante es eso, que realmente la familia esté unida y el pueblo de Dios esté unido y que sigamos adelante. Amén, Cristóbal. Pues adelante con el espacio, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que estamos una vez más compartiendo con vosotros de este nacimiento de Jesús, de este vivir humano de Cristo. Ya creo que es el mensaje más o menos 8 de intervención que hemos tenido en cuanto a este tema. Y qué bueno que podamos estar compartiendo de este Cristo tan rico y tan amoroso que hoy está dentro de nosotros y que se manifiesta y se expresa y aún habla a través de nosotros. Por eso Él pudo decir: yo edificaré mi iglesia, porque Él está en nosotros y nosotros como esos canales que Dios necesita para que Él pueda edificar, pueda hablar y pueda fluir. Aquí estamos nosotros abiertos al Señor y diciéndole: Señor, limpia este canal para que tú puedas fluir libremente y que por medio del Espíritu pueda llegar a muchas personas. Qué maravilloso todo este trayecto que hemos estado teniendo en ese nacimiento de Jesús, como el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Y le dijo: bienaventurada eres. Y que el Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de María para cumplir el propósito
y el plan que Dios tenía de que Él se hiciese hombre y naciera como un hombre, Dios, pero también como un hombre. Y eso es lo que estamos compartiendo en esta mañana. En el capítulo 4 de Mateo, aunque en el Nuevo el primer nombre que se menciona en el Nuevo Testamento y también el último en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que es Jesús. Esto comprueba que el tema y el contenido del Nuevo Testamento es Jesucristo. La Biblia es un libro de vida y esta vida, hermanos y hermanas, es una persona viviente, una persona que mora dentro de nosotros, un Cristo viviente y todo inclusivo. Después de que Jesús fue bautizado en agua y ungido por el Espíritu Santo por Dios como hombre, dice que él estaba actuando conforme a la dirección del Espíritu. Esto indica que en su ministerio real, en su humanidad, dice que estaba en conformidad con el Espíritu. Maravilloso. Primero el rey ungido dice que fue conducido por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Esta tentación nos dice que fue una prueba para demostrar de que él estaba capacitado para que realmente manifestara el reino de los cielos. Qué maravilloso de que él fue probado, igual como vemos que los ingenieros cuando ellos, digamos, diseñan un vehículo, un coche, imagínate cualquier marca, y una vez que está ya hecho, está realmente acabado, las fábricas siempre tienen una autopista para probarlo. Entonces esos coches son probados. Y una vez que son probados y digamos tiene buena dirección, que tiene todo bien, entonces es cuando ellos comienzan a hacer una reproducción en masa. Ese es lo que realmente desea el Señor. Ese es el proyecto que Dios tenía. Él quiere hacer una reproducción en masa de este Cristo maravilloso, como el grano de trigo que cayó a la tierra, que si no muere, queda solo, pero al morir reproducía muchos granos. Y qué maravilloso de que esos muchos granos hoy somos nosotros. Y esta palabra, cuando fue tentado por el diablo, es la palabra en griego, quiere decir acusador, calumniador. El diablo, Satanás, él nos está acusando diariamente y nos acusa delante de los hombres. Pero qué maravilloso de que este Cristo estaba preparando el lugar, el momento para realmente llevar a cabo ese ministerio. Y cuando él fue al desierto era un tiempo de prueba, un tiempo de sufrimiento, como dice en Deuteronomio. Dice, cuando yo subía, esto habla aquí Moisés, para que veamos de que él también estuvo 40 días y 40 noches. Dice en Deuteronomio, cuando yo subí al monte para recibir las tablas, las piedras del pacto que Jehová hizo con vosotros, estas piedras, esta ley, es la fotografía de Dios, era el plan de Dios, era el propósito de Dios. Así que Moisés, como una figura de Cristo, realmente él también subió al monte. Dice, y entonces en el monte yo allí 40 días, dice, y 40 noches, dice, sin comer pan ni beber agua. Y mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 9, dice, y me postré delante de Jehová como antes, dice, durante 40 días y 40 noches no comí pan, ni bebí agua, dice, a causa de todo vuestro pecado que había cometido el mal delante de Jehová para enojarlo. Te das cuenta de que incluso Moisés subió por las tablas de la ley y sin comer durante 40 días y 40 noches por causa del pecado. Esto fue por causa de la encarnación de Cristo, del vivir humano, de esa prueba que él fue al desierto, ¿verdad? Dice que el rey recién ungido, él fue conducido por el Espíritu.
dice, para ayunar por este periodo, para que pudiese entrar en su ministerio como un rey. Maravilloso. El tentador es el diablo. Dice que en Primera Tesalonicense, también el apóstol Pablo dice un versículo aquí, capítulo 3:5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, yo envié para informarme de vuestra fe. Y escucha esta palabra, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué maravilloso que aún el apóstol Pablo estaba vigilante para que lo que él había realmente sembrado, había producido, no sea en vano. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de amor, y de que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, dice, como también nosotros a vosotros. Maravilloso. El apóstol Pablo era una réplica del Señor. Él era una de esas reproducciones. Maravilloso. Él vivía y expresaba totalmente al Señor. Dice que el rey recién ungido, él dice que estuvo en su humanidad, manteniéndose como hombre. Él era Dios, pero él vino como 100% hombre. Dice que por otro lado, él también era el Hijo de Dios, tal como el Padre lo había declarado allí en el momento de su bautismo en el 3:17, ¿verdad? Dice, para cumplir su ministerio en el reino de los cielos, él tenía que vencer al enemigo, al diablo, a Satanás, y tenía que hacerlo no como hijo de Dios, sino como hombre. Por lo tanto, él mantuvo su posición como un hombre para poderse enfrentar con el enemigo de Dios. Dice que el diablo, sabiendo esto, él trató de inducirlo para que dejara el momento de ser hombre, para que tomase la posición del Hijo de Dios. Claro, tomando la posición del Hijo de Dios, pues podría él, tener como una excusa, ¿no? Pero ante Dios el Padre, él ya había declarado desde los cielos de que realmente el Cristo era el ungido, el Hijo amado. Pero el sutil tentador, él tomó la declaración que el Padre había hecho como base, dice, para que pudiera querer vencer al Señor Jesús, ¿no? Pero qué maravilloso de que él asumió a ser realmente, dice que si él fuera asumido, la posición del Hijo de Dios, dice que en la cual podía vencerlo, pero que no, él quería vencerlo como un hombre. Por eso dice que entonces Jesús fue conducido por el desierto para ser tentado. Aunque leímos la semana pasada estos versículos, pero es bueno recordarlo. Dice que estuvo allí durante 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Pero él dice que se acercó el tentador. Si eres hijo de Dios, claro, es lo que quería, que él manifestara hijo de Dios, ¿no? Que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya dijimos la semana pasada que él no entraba en conversación con Satanás, él le hablaba la palabra de Dios. Y aquí en el versículo, en Deuteronomio, capítulo 8:3 dice, y te afligió, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero dice, y te sustentó maná, comida que no conocía tú ni tus padres había conocido, dice, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Este versículo está en Deuteronomio 9, y ahí realmente fue cuando el Señor Jesús habló con la palabra. Y otra vez, ahí vemos que de tres maneras fue tentado el Señor Jesús. Por medio del comer, igual como cuando tentó a Adán, por medio del comer, pero Adán cayó. Pero el Señor Jesús triunfó, porque Él no entró en el juego del enemigo. Él no entró en conversación.
Él le habló la palabra de Dios. Y aquí le tientan como comida, y después ahora como la religión para que lo adorara, y después como la gloria de este mundo, ¿no? Y dice que lo llevó a la santa ciudad y lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Y fíjate lo que le dijo, dice, si eres hijo, otra vez le dice esto, si eres hijo, échate abajo. Y escrito está, dice, a sus ángeles encargará acerca de ti, y sus manos te sostendrá. No sea que tus pies tropiece, dice, con una piedra. Y el 7, otra vez respondió Jesús, dije, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Y aquí lo podemos ver también en Deuteronomio, que dice, no tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Otra palabra que el Señor Jesús. Qué maravilloso. Por eso necesitamos ser constituidos y equipados de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Dice que toda palabra que sale de la boca de Dios, maravilloso. Dice en 2 de Timoteo que toda palabra ha sido inspirada. Hay otro versículo que dice soplada por el aliento de Dios. Esa palabra fue inspirada por Dios y esa palabra es la que nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Maravilloso. Y otra vez, la tercera vez lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Y entonces ya otra vez Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo adorará. Y he aquí, dice, he traído, ya en Deuteronomio, viendo lo que el Señor respondió también el versículo, dice, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, dice, y lo dejará delante de Jehová tu Dios, dice, y adorará delante de Jehová a tu Dios. Maravilloso. Por eso dice que entonces el diablo lo dejó. Y aquí que se le acercaron ángeles y le ministraban. Maravilloso. Señor Jesús. Dice, porque mejor es que aquí hay un versículo, porque aquí vemos que el propósito de Dios es que Él tenía que pasar por toda esta situación. Porque ahí hemos visto también, quisiera también un poco recargar cuando el Espíritu Santo vino sobre él, cuando él estaba, digamos, subiendo de las aguas del bautismo, que vuelvo un poquito atrás para aclarar una cosita. Entonces dice que los cielos le fueron abiertos y dice que el Espíritu vino sobre él en forma paloma. Ya hablamos que el Espíritu de Dios ya estaba dentro de él, pero ese Espíritu era el Espíritu de poder. Por eso cuando Jesús, Él fue a la cruz, cuando Él dijo, porque hay muchos que se confunde o que no puede entender o que no alcanza realmente a tocar esta realidad, cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿no? Dice, Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? No lo desamparó. Lo que fue el Espíritu de poder que había venido sobre él, digamos como las vestiduras de ese policía que le hace tener la autoridad, porque un policía realmente llega a la academia, aprueba y es policía. Entonces hasta que no tiene esa vestidura de policía, no ejerce la autoridad, porque si no se pone, digamos, esas vestiduras, pues no expresa para lo que realmente él, digamos, fue aprobado, ¿no? Entonces, al quitarse, digamos, esas vestiduras, pues sigue siendo policía. Igual el Señor Jesús sigue siendo Jesús y sigue siendo Dios. Y lo que realmente se apartó es ese espíritu de poder. Por eso voy a leer un versículo aquí y ya termino. En 1 de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, dice, si es que la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Y aquí está el versículo clave 18, y dice el versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
Y mira este punto que maravilloso. Dice, para llevaros a Dios. Ese era el propósito de la encarnación y del vivir humano de Cristo, era llevarnos al Padre. Por eso en el Evangelio de Juan, en el 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El propósito de Dios era llevarnos al Padre. Y dice, siendo muerto en la carne, pero escucha este punto, dice, pero vivificado en el Espíritu, Es decir, fue desamparado, el Espíritu que estaba sobre él, pero dentro de él, ese potencial divino, esa divinidad que moraba en él, por como dice en Colosenses, que toda la plenitud de Dios estaba en él, ese poder estaba dentro de él y fue lo que comenzó a germinar y a vivificar ese cuerpo mortal, y por eso llegó a ser el Espíritu que da la vida para soplarse e impartirse y forjarse dentro de nosotros. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, qué bueno de que el Señor Jesús pasó por esta prueba y triunfó, derrotó al enemigo y aún lo exhibió públicamente. Así que la semana que viene comenzaremos ya también cómo él comenzó su ministerio, llamando a Pedro y a Andrés, que estaban pescando, y también a Juan y a su hermano Zebedeo, que estaban allí en la barca remendando, pescando y remendando. 2 ministerios que la semana que viene hablaremos de ellos. Bueno, hermano José, gracias por permitirme de compartir a todos los radio oyentes de Radio Solidaria. Que el Señor os siga fortaleciendo y adelante y disfrutando de este Cristo rico, maravilloso que está en cada uno de nosotros. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, José. Aquí te esperamos, Cristóbal. Gracias por tu compañía. Felices fiestas. El próximo viernes ya sería último viernes del 2022, último espacio de Estudios Vida en este año, pero habrá muchos más en 2023. En unos minutos, Estudios Vida y las 2 primeras horas de este magazine de amigos estarán disponibles en iVoox y en Spotify. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.